1:19 minutos de la tarde. Estamos conversando con el fiscal Rafael Vela, el coordinador del grupo Lava Jato, que se encarga de todos los casos grandes casos de corrupción que han sido investigados en los últimos tiempos. El fiscal Vela es parte del equipo. El fiscal Vela es el fiscal Juárez Atoche, que es el que ha estado investigando todos estos indicios de corrupción que involucrarían al presidente Martín Vizcarra. Recordábamos, estoy poniendo un poquito en contexto porque la pausa ha sido un poco larga, que la fiscal Ábalos había dicho que este caso no entraba dentro de las competencias del grupo Lava Jato. Sin embargo, el fiscal Juárez Atoche sacó ayer, o hizo pública ayer, una investigación preliminar dirigida específicamente al presidente de la República, no como se hace a veces a quienes resulten responsables del caso X, sino al presidente Martín Vizcarra, específicamente por el caso Lomas de Hilo. Con esto le preguntaba, doctor Vela, ¿se está de alguna manera enfrentando el fiscal Juárez a la decisión de la señora Ábalos? No, absolutamente. Más bien es perfectamente compatible con la decisión de la doctora Ábalos. Lo que sí es verdad es que hay que establecer una línea de temporalidad que creo que la opinión pública tiene el derecho de saber y el deber nuestro de informar. Mire, lo que sucede es que el fiscal Juárez Atoche abre la investigación contra el presidente Vizcarra, en realidad sin tener conocimiento ni siquiera de lo que haya decidido la señora fiscal de la Nación. Yo he sido notificado del oficio mediante el cual se responde el pedido formulado en su momento, aproximadamente a las 9 de la noche. De acuerdo. Y el fiscal Juárez Atoche ya había comunicado a la coordinación a las 5:30 de la tarde la decisión de abrir la investigación preliminar al presidente Vizcarra. De tal manera de que cómo podría él desacatar una decisión si ni siquiera tiene conocimiento de ella. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad lo que ha hecho el fiscal Juárez Atoche es hacer uso de su autonomía fiscal en una coyuntura específica que también se debe comentar, lamentablemente, ¿no? Pero hay que decirlo para que también se sepa cómo es que también existen algunos condicionamientos dentro de la oportunidad de una decisión. Lo que pasó en esa coyuntura fue de que los colaboradores eficaces fueron en particular uno de ellos, fue notificado para rendir una declaración ante el fiscal Chirre. Así es. Lo que generó, por supuesto, comprenderá usted, una enorme preocupación por saber si es que efectivamente esto no estaba siendo tratado desde la perspectiva de un equipo, porque ellos se habían acercado y habían entregado esa información, asumiendo también que la información es entregada a un fiscal que finalmente va a generar, dentro del tratamiento de la misma, un sentido de protección y contemporización de todo lo que el colaborador eficaz vaya a declarar y de que esta información no sea usada en su contra. Doctor Vela, para que quede claro, para que quede clarísimo lo que nos está explicando, a ver si lo entendí bien. Un colaborador eficaz no es un comodín que le sirve a la justicia para ponerlo aquí o allá. Es un trato que establece una persona con un fiscal determinado, dada el trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, para llegar a ese punto. Eso es lo que había conseguido el doctor Juárez Atoche, entonces. Así es. De acuerdo. Entonces, el fiscal Juárez tiene, por supuesto, las declaraciones de los colaboradores eficaces. Con esas declaraciones trabaja sus corroboraciones correspondientes, trabaja dentro de ese nivel y efectivamente, en paralelo a esta situación, se da la coyuntura de que otro fiscal ajeno al equipo especial notifica sobre una diligencia. Entonces eso genera una enorme preocupación. Hasta ese momento no había una comunicación de parte de la Fiscalía de la Nación respondiendo absolutamente nada. Entonces, como existía una afectación respecto a lo que era el trámite de las colaboraciones eficaces, el fiscal Juárez Atoche toma la determinación autónomamente de no seguir esperando una respuesta de la Fiscalía de la Nación. De acuerdo. Sino más bien tomar una decisión autónoma que siempre se estimó que tenía como competencia, pero que reitero, esto finalmente es gatillado a partir de la situación de que justamente nosotros tratábamos de evitar que cualquier otra fiscalía pueda, a partir de la información aparecida públicamente, ojo, porque además no tiene ninguna información, hay que establecer que el fiscal Juárez Atoche ha abierto una investigación contra el presidente Vizcarra y contra otras personas. Pero la investigación, tengo entendido, del fiscal Chirre es contra los que resultan responsables. Entonces, formalmente el presidente no está investigado, sino únicamente por el fiscal Germán Juárez Atoche.
Entonces, y en Moquegua sí habría que verificar si es que hay alguna investigación más precisa al respecto, ¿no? Entonces, para que quede claro, Fiscalía, la Fiscalía, el caso, el equipo especial Lavajato sigue llevando adelante la investigación contra el presidente Martín Vizcarra o que involucra al presidente Martín Vizcarra. Absolutamente. Además, ya con posterioridad a la decisión de la señora fiscal de la Nación comunicada a través del oficio, nosotros encontramos un párrafo específico que reconoce la competencia del fiscal Juárez Atoche cuando dice que no es necesaria la intervención de la Fiscalía de la Nación porque precisamente los antecedentes que nosotros habíamos puesto en conocimiento a través de ese informe a la señora fiscal de la Nación revelaban de que no era necesario tener una ampliación de competencia específica por el tema, pero que siempre se reconocía la autonomía fiscal del fiscal Juárez Atoche. Le hago una pregunta para cerrar esta parte y continuar con el tema ya que compete a la investigación misma en la medida que pueda darme las respuestas. El fiscal Tello, coordinador del equipo anticorrupción, dice que ellos ya están investigando y que no necesitan de la versión de los colaboradores eficaces que ustedes han conseguido porque finalmente un colaborador eficaz puede mentir. La verdad que desconcierta saber que puede haber dos investigaciones en paralelo y también desconcierta que se desvirtúe así un trabajo que aparentemente ha sido duro e importante, doctor Vela. Sí, bueno, a nosotros nos sorprende este tipo de declaraciones, más aún viniendo del Coordinador Nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Espero sea solamente una frase tal vez descontextualizada o propia tal vez del momento de lo que corresponde a estas controversias competenciales, pero sin duda sorprende de que puedan decir eso. Primero, los aspirantes a beneficios por colaboración eficaz tienen el deber de corroborar sus dichos, es decir, no tienen ninguna perspectiva de mentir al respecto. Acá solamente se trata de lo que es pasible de ser corroborado. Y lo que más sorprende en toda esta coyuntura es que, por ejemplo, el fiscal del caso, que es el doctor Elmer Chirre, es una persona que consiguió una condena justamente haciendo uso de la colaboración eficaz que nosotros claramente ayudamos para que pueda conseguirse el fin dentro de un aspecto corporativo. Porque resulta que el fiscal Chirre, para lograr la condena, participó activamente en coordinaciones con el colaborador eficaz, que es de público conocimiento, que es la empresa Odebrecht. Incluso hasta viajó con nosotros conjuntamente a Brasil para hacer todas estas coordinaciones y trabajando solidariamente nosotros también pusimos a disposición a todos los colaboradores eficaces para que eventualmente pueda la institución conseguir sus fines correspondientes, que en este caso fue una sentencia condenatoria. Así que es bastante mezquino pensar solamente que el fiscal Chirre logró su condena porque era una especie de superhéroe que solo logró contra todo y sin necesidad de nada, sin necesidad de colaboración eficaz, una sentencia de condena. Porque aquí todos estuvimos sumados en ese esfuerzo para que él tenga éxito, además como corresponde solidariamente en el trabajo. Parece poco inteligente, además, desvirtuar una herramienta que probablemente va a tener que utilizar en el futuro. Algún día le pueden sacar ese byte y la verdad que no es muy inteligente. Pero bueno, vamos al caso en sí, al caso Lomas de Hilo, que creo que es el que está más avanzado y sobre el que se ha discutido más. También vamos a tocar el del Hospital Moquegua, por supuesto. Lo que le quería preguntar es, ¿por qué le tienen fe a aquello que el presidente ha denominado aspirante a colaborador eficaz, que según, repito las palabras y argumentos del presidente de la República, se trataría de gente que está inventando esto para salvar su propio pellejo y, claro, tumbarse al presidente de la República? Digamos, alguien podría decir, bueno, sí, pues ¿por qué le creen al colaborador eficaz? El colaborador eficaz, en principio, tiene el deber de corroborar sus dichos. Por supuesto, la Fiscalía también participa activamente en ese proceso de corroboración en lo que el colaborador no puede aportar, porque el colaborador puede tener información por sí mismo, pero también puede aportar el lugar de dónde o las circunstancias de cómo obtener esa información, y ese proceso es el en el que coadyuva a la Fiscalía a corroborar sus dichos. Ahora, el colaborador eficaz está asumiendo culpabilidad, nada menos. Es decir, se trata de una asunción de culpabilidad que determina con posterioridad una sentencia condenatoria. Es decir, la persona está siendo condenada por los hechos.
desde el punto de vista de lo que la ley reconoce en ese aspecto, no solamente es que asume culpabilidad, no solamente es que delata a otras personas, sino que todo ello tiene que estar corroborado para que sea presentado al juez, porque el juez finalmente solamente lo corroborado puede ser materia de una sentencia condenatoria. Por esa razón es que nosotros no es que creamos todo lo que un colaborador nos dice, sino que los relatos que son sólidos son el punto de partida y son la prueba por antonomasia en materia penal, los testimonios. De los testimonios surge también la evidencia documental y toda la actividad que se correlaciona al respecto. Ahora, nada de eso quita el derecho que tiene el presidente de la República, el señor Vizcarra, a defenderse activamente dentro de una investigación, con un debido proceso, en donde puede tener derecho, por supuesto, a presentar su abogado, a presentar su prueba de cargo y su prueba de descargo, y todo lo que corresponda al abanico de posibilidades procesales que existe cuando una persona se defiende activamente. Por esa razón, el fiscal Juárez Atoche le está dando esa condición, que no es diferida al 28 de julio del 2021, sino que se produce de inmediato. De acuerdo. Y además no sería el primer presidente que gobierna siendo investigado por algo. No, porque igual ha existido los precedentes del caso del señor Humala Tazo y el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski. Así que desde ese punto de vista, tratándose de hechos que son anteriores al ejercicio de la función presidencial, claramente nosotros reconocemos que no tenemos ningún tipo de impedimento para hacer una investigación en la que se garantice también los derechos del señor Vizcarra y de las otras personas que también han sido incluidas en la misma. Con lo cual, el uso político que se le pueda dar a la investigación en realidad no es responsabilidad de la Fiscalía, pero además no están actuando de una manera irresponsable si uno mirara al pasado en casos en que fiscales han investigado presidentes en funciones. Mire, yo no hago ningún comentario político porque nosotros estamos haciendo un trabajo estrictamente de carácter técnico. De tal manera que nosotros, por esa razón, es que hemos, como equipo especial, abierto una investigación al señor Vizcarra para que el señor Vizcarra se pueda defender plenamente. Y va a tener que nombrar un abogado, suponemos, porque la ministra de Justicia no es su abogada, ¿no es cierto? Que es a veces quien sale a defender o a explicar judicialmente la situación del señor Vizcarra. Bueno, yo no quiero hacer un comentario político porque esa intervención, pero sin duda alguna concuerdo plenamente con usted. No es un comentario, ¿no? Sino simplemente no son sus funciones, ¿no es cierto? No, y de hecho terminaría siendo paradójico. Como usted comprenderá, también dentro del inicio de esta investigación está incluida como parte procesal legitimada, ¿no?, la Procuraduría ad hoc que lidera la doctora Silvana Carrión, ¿no?, que puede tener algún grado de dependencia con el Ministerio de Justicia, pero que ahora funcionalmente depende del Procurador General, y a partir de toda esa estructura, por supuesto, siempre hay que desvincular de lo que debe ser el tratamiento, como usted correctamente lo dice, ¿no? La ministra de Justicia no es la abogada del presidente de la República. Seguramente, a partir de ahora, el señor presidente, el señor Vizcarra, que está investigado, podrá nombrar al abogado de su libre elección, ¿no?, y podrá activar toda la batería de posibilidades que así concurren. Recalco que incluso en la investigación que ha abierto el señor Chirre, tengo entendido que el señor Vizcarra no es investigado. Así es, por lo menos no se le señala particularmente. Le voy a pedir otra pausa, doctor Vela, y luego me va usted a explicar por qué el caso Lomas de Hilo, después vamos al hospital de Moquegua, no es simplemente los dichos de un colaborador eficaz que, como ya usted nos explicó, no solo son dichos, sino que han corroborado cada una de sus afirmaciones. Pero ¿dónde está la clave para que la Fiscalía haya abierto esta investigación? No es común y no es poca cosa abrirle una investigación al presidente de la República. Se tiene que tener una sólida convicción de que ahí puede haber un delito. Vamos a una pausa y volvemos.